¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes y qué privilegio poder continuar el programa que ya iniciamos desde el día lunes, donde he tenido la oportunidad de trabajar con colegas de la Universidad Nacional de Honduras y hemos trabajado precisamente sobre cuestiones de innovación, pedagogía y demás. Ante la presentación que hizo ya nuestro doctor, claro, nosotros ahora nos encontramos ya en la parte donde repensamos la institución a partir de la cuestión docente, académica, y nos damos cuenta efectivamente que han pasado muchas cosas. No lo mencionaron, pero les puedo decir que durante 20 años estuve al frente de la Oficina Internacional y hubo una decisión de vida que me hizo saltar precisamente a la parte académica y a la investigación para poder documentar todo esto que sucede y no sucede en las realidades. A veces realizamos actividades porque en el libro no alcanzamos a llegar a la página donde nos decían que no se podía. Y entonces desde las trincheras académicas nosotros empezamos a realizar una serie de actividades que tienen que ver con la internacionalización. Efectivamente, la forma en que se evalúa, la forma en que se define la educación superior tiene que ver con la internacionalización. Sin embargo, en la práctica, y lo sabemos como académicos, pero también como padres de familia y demás, la internacionalización en casa empieza desde casa, con este enfoque, con esta forma en la que nosotros podemos trabajar. Por eso vamos a presentar el día de hoy estos temas que me voy a permitir acompañar con algunas narrativas digitales para que vayamos precisamente entendiendo cuáles son los puntos de vista sobre la internacionalización y estas necesidades emergentes que como sociedad nos hacen ver que tenemos que actuar y de actuar de una manera proactiva y además tenemos que hacerlo ya, porque nos están comiendo los espacios de formación donde nos damos cuenta que estamos actuando retardadamente a lo que ya se nos presenta. Por eso vamos a empezar a hablar, y cuando hablamos de repensar la internacionalización, estamos en un serio problema. Los recursos acuíferos, la parte de la energía y la alimentación nos demandan una necesidad, y aquí la primera parte. Como ven, la actualidad ya no la hacen como antes. Nos ha cambiado la historia en pocos años y precisamente a partir de esa lógica tenemos que comprenderla. Muchas veces estamos en la discusión
de si entrar o no entrar a las tecnologías, si contribuir o no contribuir, si formarlos. Discúlpenme, pero ya no es una pregunta, esto es lo que hay. Y si nosotros no nos incorporamos de una manera consciente, lógica, cuidada y con sentido, entonces lo único que estamos haciendo es contribuir a resistencias, la verdad, que no valen la pena, porque en realidad nosotros estamos en un momento privilegiado de la historia, donde efectivamente podemos tener movimientos planetarios que nos permitan el libre tránsito. Sí, también entendemos que dentro de esto existen tecnologías y necesidades de formar profesionales con una cantidad de características que no necesariamente estamos entendiendo, porque además, y ya lo mencionaban, nuestra formación original no tiene referente en este momento. Todavía estamos documentando cosas. Quiero comentarles que cuando yo empecé en el área internacional, y además tuve el privilegio de presidir la Asociación Mexicana para Educación Internacional, nuestros primeros trabajos fueron para teorizar lo que estaba sucediendo, porque cuando hablábamos de movilidad, de intercambio, de colaboración, era una esquizoglosia que cada quien entendía de una forma diferente esta cuestión. Ahora mucho se ha avanzado y mencionaba muy bien la importancia de las redes, y yo, por lo menos, moviéndome en tecnologías, puedo decir la importancia de las relaciones diaspóricas, porque ya no tenemos una sola red, sino tenemos mensajes que van por el ciberespacio y que muchas veces no cuidamos porque desconocemos la importancia de lo que es la huella digital. Y la huella digital no me refiero a la de los dedos, sino a aquello que nosotros estamos dejando en el ciberespacio como productores, como conferencistas, como presentadores. Simplemente este tipo de talleres, lo que hemos estado trabajando, ya se encuentra en la red y lo han estado subiendo. La presentación que estamos haciendo muchas veces es en simultáneo y nosotros tenemos que ver entonces que hay un gran compromiso, porque si bien somos un poco embajadores de nuestro país, somos representantes de nuestro planeta y nuestra identidad planetaria es la que hace justo esta diferencia. Por supuesto que como instituciones, y hablando de la internacionalización, nosotros hemos tenido que ver que en la educación superior ha habido transformaciones que tienen que ver con la misión. Dentro del trabajo internacional nos damos cuenta que todavía peleamos con los sistemas. Si tú eres una tecnológica y yo soy una universidad, si tú eres público y yo soy privado, tal vez no podríamos colaborar. Sin embargo, yo les puedo decir que la experiencia que hemos tenido en México precisamente es de estos encuentros donde estamos buscando colaborar independientemente de cuál es el sistema. Y de hecho eso se ha permitido, y voy a hablar un poquito más adelante sobre eso, a través de aprendizajes directos en el salón de clase con los sistemas COE, que es el aprendizaje colaborativo en línea, donde de profesor a profesor trabajamos de manera conjunta. Otro ejemplo, precisamente, es el Diplomado en Internacionalización de la Educación Superior, donde estoy muy contenta, muy orgullosa de abrazar a mis alumnos personalmente, pero que ya son más de 1000 estudiantes formados en este diplomado en estos últimos 10 años, que además surgió como parte de un proyecto de titulación de Virtual Educa. Entonces, fíjense cómo se entrelaza todo y por eso nos empezamos a conocer. Cuando hablamos sobre la cuestión de la internacionalización, primero nosotros tenemos que ver que cada vez más estamos contando con proveedores de diferentes recursos internacionales y dentro de estos recursos también sin frontera. Si ustedes, por ejemplo, quieren viajar, no necesariamente están comprando el seguro de viaje en su país, lo están comprando tal vez a través de internet por un organismo internacional. Lo mismo estamos hablando de las reservaciones o estamos hablando de los lugares donde vivir. Y eso es un cambio de paradigma. Incluso hasta el transporte, nosotros podemos empezar a gestionarlo aún antes de salir del país y saber que nos van a recibir en otro momento. Entonces, por eso tenemos que estar muy claros. La otra cuestión que se ve claramente aquí es desarrollar con mayor intensidad estos espacios presenciales y virtuales, que ya no nada más tienen que ver con un sistema, sino tienen que ver con una decisión. Nosotros los profesores, por ejemplo, y los investigadores, ya trabajamos independientemente de que nuestra institución tenga los medios. Puedo decir orgullosamente que en mi universidad sí existe todo un sistema que se llama EYM y que ha hecho de la virtualización trabajos muy interesantes, pero también que permite que un profesor pueda solicitar su espacio libremente para gestionarlo como a él se le ocurra, y ahí es donde nosotros estamos trabajando, no solo para los posgrados, sino para las licenciaturas y para la extensión.
y también para la colaboración entre profesores. Entonces, por ejemplo, si ustedes fueran mi par COE, me mandan la lista de sus estudiantes y mi universidad los incluye dentro de esta lista de servicio y trabajan en la plataforma sin tener que matricularse y tener que tener mayor problema, nada más les dan usuario y contraseña. Entonces, bueno, esos son permisos para creer y para crear que nosotros estamos efectivamente ejerciendo, y por eso les digo que a veces estamos preguntando ¿se podrá? Cuando hace rato que la gente está pudiendo. Entonces, por eso tenemos que estar claros. Un punto importante también es esta creciente integración de la investigación, porque afortunadamente, no digo que estamos saliendo del closet, pero estamos saliendo de las aulas para poder publicar lo que ocurre. Cada uno de los profesores es un investigador. De hecho, yo tomé la decisión hace 5 años de salir de la administración y dedicarme a la investigación porque había mucho que documentar. Pero además también porque yo con el dedo acusador decía, esos investigadores que no sacan a sus alumnos, que no piden recursos para que les den becas, que no hacen investigación, no asesoran tesis, ¿qué pasa? Y cuando yo llegué me di cuenta de una realidad. Pasa que el granjero no come lo que no conoce. Entonces había que conocerlo, y yo lo sabía, no tenía pretexto. Y la segunda, que ya no tenía los mismos viáticos que tuve cuando era directora. Y entonces hay que buscar proyectos, y hay que bajar recursos, y hay que escribir. Seguramente algunos de ustedes sonrieron porque saben precisamente lo que implica tener que buscar un boleto de avión, o tener que buscar cómo ejercer esa docencia buscando a los pares. Yo hace más o menos un mes que no regreso a casa, y si regreso, regreso por 2 o 3 días, porque precisamente hemos estado en gira desde el ciberespacio, hemos trabajado temas internacionales. En Colombia se hizo el encuentro de EMULIS, de CAEI, muy internacional, pero después se hizo un congreso que se llama SOPA, el Congreso Social del Patrimonio, donde nos quitamos los tacones, nos pusimos la mochila y nos fuimos a comunidad a trabajar. Esos son los permisos que nos da la academia, porque no tenemos un cargo único que desempeñar, sino tenemos toda una vida para poder realizar. Entonces eso es para llevar a los alumnos, y que los alumnos sean ponentes y que lo vivan. Entonces esta experiencia de vida implicada de cada uno de los estudiantes que nos acompañan en esto tiene que ver con la internacionalización, pero también tiene que ver con que ellos están tomando esta identidad planetaria y se pueden desarrollar en el entorno donde ellos gusten. Cuando hablamos precisamente de las necesidades, por supuesto vamos a hablar de la necesidad de hablar un idioma o varios y fortalecer. Cuando yo empecé a trabajar en el área internacional, los alumnos llegaban y me decían, quiero salir al extranjero. Y dije, bueno, mientras extranjero no exista, dime a dónde. No me gustaría ir a Alemania o a Francia o a Inglaterra. Maravilloso. ¿Qué idiomas hablas? No, español y con muchos trabajos. Entonces, bueno, el extranjero se remitía tal vez a Guatemala, que era una frontera donde se hablaba español. Y eso es una de las cosas que ha cambiado, porque los alumnos ya se forman y vienen incluso con la propuesta curricular, ya saben cuál va a ser su ruta, ya saben cómo se va a hacer, pero además ya me dicen, yo hablo 2, 3, 4 idiomas. Como madre, yo les puedo decir que tengo un hijo que a sus 22 años tenía certificados 7 idiomas. 7 idiomas que ejerció viajando y estudiando en el extranjero, porque bueno, de alguna manera también había una influencia en casa. Entonces eso es parte de lo que nosotros ahora tenemos que estar como muy claros, esa es la demanda. Y no se trata solo de dinero, porque precisamente hay recursos, pero hay que saber cómo y dónde. Muchas veces tenemos excelentes becas, pero no así los candidatos que cubran los requisitos de esas becas. Entonces hay que empezar a trabajar desde edades tempranas. Hay escuelas, por lo menos en México, que ya la oferta educativa tiene que ver con los idiomas, pero también tiene que ver con una oferta educativa de colegios, de escuelas que vienen del extranjero. Y no solo la parte, yo trabajo en una universidad pública y trabajamos fuertemente con la embajada, con el DAD, con la embajada de Francia, la embajada de Canadá, etc. Entonces, desde ahí es saber dónde y cómo hacerlo. Cuando hablamos de la atención también a estos temas de interculturales y multiculturales, nosotros hemos trabajado fuertemente también desde la cultura de paz, porque muchas veces precisamente ponerse en los zapatos del otro es lo que nos permite efectivamente desarrollar proyectos que tengan que ver. Yo trabajo con proyectos de comunidad
especialmente en el Bosque de los Hongos Azules de Santa María Huacatitlán, que es un lugar de mujeres de origen náhuatl, y estas mujeres precisamente cuando iniciaron no tenían un centavo. Lo único que tenían como ventaja competitiva, vamos a decirlo así, es ser de origen náhuatl y ser mujeres. Y entonces empezaron a desarrollar un proyecto. Ya tenemos con este proyecto más de 10 años trabajando, y ellas ya tienen un centro de desarrollo ecoturístico, y además están en la red, si ustedes los buscan así, están en Facebook, son whatsapperas, y además terminaron sus estudios, porque empezaron en tercero de primaria y ahora ya han culminado la secundaria y esperemos que muy pronto la preparatoria. Entonces este permiso que va avanzando no tiene que ver con estas brechas en las que sí efectivamente nos estamos enfrentando. Cuando hablamos de fortalecer la parte de los idiomas y la parte de la formación, también es la comprensión de otras realidades. Cuando nosotros vemos esto de definir mecanismos para identificar la propiedad de los planes de estudio, el asunto se complica cuando estamos en la parte internacional. Entonces tenemos que tener una gran flexibilidad y también una voluntad enorme para decir, si nosotros vamos a trabajar en lo internacional, nos pertenece. Y empezar a hablar en el nos cuesta trabajo, porque queremos que todo sea nuestro. Pero la lógica de las redes precisamente es el CC, el Creative Commons, que es compartir todo lo que se produzca, porque si le va bien a uno, le va bien a todos. Entonces, precisamente, cuando hablamos de las especialidades, y ahora que hablaban de las especialidades en Derecho, yo les puedo decir que muchos de mis alumnos, colaboro también con la Facultad de Derecho, trabajo en 5 facultades, una de ellas es para el Derecho del Ciberespacio, que es todo un tema. Seguimos con esta parte y vamos a ver también lo que tenemos que hacer con el énfasis en los programas educativos que tienen, no sé, la parte de las exportaciones comercialmente orientadas. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué de mis programas puedo compartir? ¿Qué de mis programas puedo vender? Hay algunas universidades que están en esta lógica de la venta de, yo diría, ¿con qué universidades puedo colaborar? Efectivamente se pueden generar recursos, pero muchos de estos recursos se generan a través de trabajos con las redes y bajando recursos en proyectos específicos. Entonces esta es la parte donde nosotros tenemos que incorporar las formas de la reingeniería y la manera de hacerlo. Y la otra parte es también tener mayor sentido para las cuestiones tecnológicas. De repente todos queremos hacer cosas similares y a veces me dicen, ¿usted cree que es pertinente que nosotros hagamos la teleeducación para la formación médica? Y yo les digo cuál es el caso. Por ejemplo, nosotros trabajamos con un grupo de enfermeras en el Amazonas y claro que necesitan la educación médica porque la gente se está muriendo y la única opción es hacerlo de manera virtual. Entonces ahí es donde viene todo el sentido para poder realizar precisamente estas experiencias que además nos hacen ver que efectivamente no todos estamos en la misma situación. Y hay brechas donde hemos tenido proyectos. En México, por ejemplo, se hizo algo sobre la enciclomedia y de repente mandaron a todos los diferentes lugares de la República algunas pantallas, algunas enciclopedias que estaban cargadas y demás, y los profesores y los directores de escuela decían, me parece maravilloso, nada más que hay un detalle, número 1, no tenemos salones, y número 2, no tenemos luz. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que pensar, es decir, no pensar que la cuestión de la tecnología y el desarrollo es como un shampoo para todo tipo de cabello. Al contrario, tenemos que ver cuál es la necesidad y qué es lo que tenemos que trabajar para eso. Y para eso estamos nosotros los profesores, precisamente para ir buscando que estas brechas no sean, porque muchas veces eso es lo que se reclama de la internacionalización, es un porcentaje tan bajo el que sale y además se ven tan poco beneficiados los estudiantes que están en el grueso de la población que no salen, que resulta que entonces se vuelve elitista. Nosotros lo que queremos en este momento es precisamente desarrollar esas actividades y por eso es importantísimo el tema de internacionalización en casa, donde todos, y ayer lo decíamos en el curso, todos desarrollemos una conciencia planetaria y nos podamos formar y apuntalar sabiendo que este planeta nos da oportunidades y que podemos movernos por todo. Además que es parte de las dinámicas sociales que
que nos acompañan y que nos han caracterizado. Si nos vemos en primera, si creemos que todos venimos de África, bueno, ya es algo. Pero la segunda también es que muchos somos producto, y válgame la palabra, de un proceso migratorio. Y si no, bastaría ver nada más cuáles son nuestros apellidos y dónde estamos y de dónde venían nuestras familias. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que ver. Otro de los puntos importantes también es hablar de la educación superior. Hay instituciones en el mundo que han hecho ya una apuesta importante por la internacionalización de sus instituciones, pero en esta parte lo que nosotros estamos viendo es cómo incorporar precisamente estos elementos en la medida de nuestras posibilidades para poderlos desarrollar. Al incorporarlo, llamamos a nuestro buen amigo Hans de Witt, que nos dice que tenemos que incorporarlo desde diferentes niveles y formas. Por ejemplo, la parte de la política, por supuesto, de los sistemas y los procedimientos para realizarlo, y la otra parte, que es donde nosotros estamos en trinchera, que efectivamente la transformación se hace desde lo que estamos trabajando cada uno de nosotros. En esta parte, cuando hablamos del fenómeno de la globalización, más que un concepto, estamos viendo que está generando estructuras, que son estructuras dinámicas, en esta parte donde si efectivamente hablamos del mercado financiero, y ahí los internacionalistas decimos, a ver, espérenme un poquito, estamos hablando, porque dicen, es que estamos hablando de la globalización de la educación. No, estamos hablando de la internacionalización en un mundo globalizado. ¿Por qué? Porque nosotros nos mantenemos con identidades, con características, con formas propias y nos compartimos con el mundo. Cuando se hizo la reunión de Davos este año, precisamente ya se anunciaba con albricias que estábamos hablando de la globalización 4.0, y me gusta mucho el comentario que hizo Klaus Schwab, que decía, fíjense, la globalización 4.0 apenas comienza, pero ya estamos muy poco preparados para ella. Es decir, no sabemos ni siquiera cómo va. Y por supuesto que durante esta reunión había movimientos del Brexit, de los chalecos amarillos y de gente que resistía precisamente a estos fenómenos de globalización. ¿Qué estamos hablando de la 4.0? Pues estamos hablando de un foro donde la parte de la arquitectura global en la cuarta revolución digital e industrial se encuentra, y sin embargo, pues por ejemplo, ahora que estaban hablando de los problemas de globalización intermésticos, nos encontramos situaciones como esta. Dice la persona que está ahí, dice, mira, esto de la globalización es fantástico, nos estamos muriendo de hambre aquí y ya se enteraron en todo el planeta. Eso no debería ser la globalización. En realidad lo que nosotros estamos viendo es que efectivamente muchas de nuestras iniciativas corresponden a otras realidades. Ahora en Colombia, precisamente en Usme y la vereda de San Jorge, estábamos trabajando con comunidades rurales de todo el mundo, porque la ruralidad es algo de lo que nosotros podemos aprender. Y efectivamente esa es una de las cosas que nosotros tenemos vistos. Y vamos a ver qué es lo que tenemos en esta parte como internacionalización dentro del concepto y cuáles son nuestros problemas. Desafíos que necesitan una solución urgente para garantizar la sostenibilidad del planeta y la subsistencia de la especie humana. Nos encontramos en un planeta en el que la población está creciendo y donde el planeta no es capaz de aguantar el ritmo actual de utilización de recursos. Por un lado, la población mundial está previsto que crezca cerca de un 1% por año hasta 2040, fecha en la que se alcanzarán los 9.200 millones de personas en el planeta. La mayor parte de este crecimiento estará concentrado en África, India, el sudeste asiático y el Medio Oriente. Además, este crecimiento se concentrará en las ciudades, que concentrarán el 63% de la población aproximadamente en 2040. En paralelo se está produciendo un rápido crecimiento de la clase media, que consumirá muchos más recursos per cápita y una mayor importancia de los países BRIC en la economía mundial. Por otro lado, como consecuencia de este crecimiento poblacional, aumentará la presión sobre el planeta. El cambio climático, la destrucción de ecosistemas, la extinción de especies, el vertido de residuos y de contaminación. Todos ellos son problemas derivados de la actividad humana y que debemos limitar.
La temperatura media de la Tierra ha aumentado casi 1 grado centígrado en los últimos 50 años como resultado de la actividad humana, y las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero han crecido casi un 80% desde 1970. Necesitamos seguir cubriendo nuestras necesidades, las de las personas que aún no las tienen cubiertas y las de las personas que vendrán en el futuro cuando crezca la población mundial en los próximos años. Estos dos desafíos nos indican la necesidad de repensar nuestros sistemas de producción y nuestra manera de consumir recursos del planeta, de manera que alcancemos un equilibrio sostenible. Hay 3 recursos claves para garantizar esta transformación: la energía, el agua y los alimentos. De su producción y gestión se derivan la mayoría del resto de desafíos a los que se enfrenta la humanidad. En primer lugar, la energía desempeña un rol fundamental en la satisfacción de nuestras necesidades, ya que la sociedad necesita energía en diversas formas para realizar la práctica totalidad de sus actividades, para hacer funcionar los hogares, para transportar bienes y personas, para producir productos y servicios y un largo etcétera. En segundo lugar, el agua es un bien escaso en la actualidad y que se volverá cada vez más y más valioso en los próximos años. El suministro y el tratamiento del agua constituyen problemas que deben ser solucionados urgentemente. La disponibilidad de agua dulce en el planeta es muy limitada y todavía hay unos 780 millones de personas sin acceso al agua potable. Por último, los alimentos son la necesidad básica para la supervivencia de los hombres. El desafío es acabar con el hambre y alimentar a toda la población del planeta de manera eficiente y responsable. Además, la agricultura y la producción de alimentos es la principal actividad consumidora de agua en el mundo, aproximadamente el 80% del agua dulce global y una gran emisora de gases de efecto invernadero. A estos desafíos van ligados muchos otros que se encuentran recogidos principalmente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible: la mejor gestión de las ciudades, el acceso a la educación y a la igualdad, y unas infraestructuras más respetuosas, entre otras. Es necesario actuar y transformar por completo la manera en la que utilizamos y generamos la energía, el agua y los alimentos. La transformación que tenemos por delante supone grandes oportunidades en un amplio abanico de segmentos de actividad: salud, educación, infraestructuras, alimentación. Nuestro futuro depende de ello. Si las preguntas de la ciencia son internacionales, las respuestas también lo son. Y si nosotros estamos hablando precisamente de repensar la internacionalización, tenemos que repensarla en términos de para qué sirve la educación, sino para resolver los problemas que nos aquejan a todos. Y no es tanto desde qué especialidad, sino es el problema abordado desde las diferentes especialidades. Cada uno de los temas que hemos mencionado sería para confeccionar iniciativas que ayudaran no solo a nuestra comunidad, sino que se compartieran precisamente desde la resolución. Por eso decimos que nos compartimos con el mundo, y todo lo que nosotros estamos haciendo en la internacionalización inicia por el reconocimiento de quiénes somos. Y de quiénes somos a veces lo reconocen tal vez otras personas. Es decir, cuando nosotros trabajamos, este es un alumno que curiosamente hizo ya una doble titulación con nosotros en arquitectura. Él estudió parte de su carrera en Japón, llega a México, pero parte de su maestría fue cómo hacer un buen taco al pastor. Además, los que conocen en México el taco al pastor, que es este trompo que ven aquí, hay que cortar la carne y el desafío verdadero es cortar la piña y cacharla por la espalda. Entonces él lo aprendió muy bien y pudo graduarse en ambas artes. Entonces, esto es parte de lo que nosotros estamos viendo precisamente, y nos damos cuenta, y no me voy a detener en esto, pero vean los datos de la gente que se está moviendo hacia los estudios internacionales. Parecen números importantes, pero si nosotros lo vemos proporcionalmente con el número de jóvenes que podrían y sería susceptible de hacer movilidad, es apenas un porcentaje mínimo el que se está moviendo. Por eso, cuando nosotros vemos que de estos alumnos, más de 4.5 millones ya están buscando una opción de estudio en el planeta, pues todavía tenemos que hacer algo más para aquellos que no salieron.
Por eso, cuando nosotros empezamos a ver que existen ahora y hay una gran competencia entre naciones, a ver quién va adelante, quién no, lo que nosotros tenemos que entender es, y esos cómo pueden repercutir de manera positiva con los que están, pero además también cómo pueden despertar las conciencias de los académicos que se encuentran en esta parte. Si nosotros vemos, si se alcanza a ver el mapa, vean dónde está concentrada la educación superior, y eso nos debería de cuestionar fuertemente para saber que no nos estamos moviendo. Además, los estudiantes que se mueven más en el mundo, sobre todo son de origen asiático, y nosotros tenemos un gran desafío precisamente para ver qué es lo que pasa. Ya se mencionaba precisamente las nuevas áreas emergentes donde la gente está volcando sus esfuerzos para la internacionalización. Yo diría que en este caso tendríamos que repensarlo y ver para la internacionalización, pero aplicado a proyectos específicos de desarrollo, de colaboración inter y transdisciplinaria. Cuando hablamos de esto, también nos damos cuenta que nuestras estructuras se desarticulan. Muchos de nosotros hemos sido egresados ya sin haber visitado el país o visitado posteriormente de estas ofertas, como por ejemplo la Virtual Educa, la Oberta de Cataluña, la Teleuniversité, y hemos sido graduados precisamente a través de entornos virtuales. Por otra parte, también la cuestión curricular ha sido revisada, la vamos trabajando para que en este sistema efectivamente se reconozcan. Muchas veces nuestros estudiantes, y no sé si en Honduras lo hacen, pero todavía nosotros por la cuestión administrativa tenemos estudiantes que hacen el esfuerzo de salir, pero no se ve reflejado ni en sus títulos ni en sus documentos. Simplemente es porque lo sabemos, y eso tiene que estar también muy claro. La otra cuestión es el derecho a la educación, donde nosotros vemos que hay también la parte de los sistemas digitales en una forma de equidad, y por otra parte, por supuesto, empezar a trabajar en la comprensión, en la libertad, en el desarrollo de la paz, y por esto estos procesos que nosotros estamos viendo tienen que ver con un desarrollo estratégico. Entonces, una vez más, ¿por qué repensar la internacionalización? Vamos a ver un caso más. ¿Me ayuda con el sonido, por favor? ¿Quieres disfrutar de una vida estudiantil apasionante? Jaicos te abre las puertas del mundo para que elijas el destino y la academia que mejor se adapte a tus necesidades. En Alemania podrás realizar tu carrera universitaria o maestría en instituciones de reconocimiento mundial. En Canadá te ofrecemos Toronto, Montreal, Vancouver y Ottawa. En Australia, Sydney, Melbourne, Brisbane y Perth. Podrás estudiar en New York, Washington DC, San Francisco, Los Ángeles, entre otras más. En Malta podrás aprender inglés rodeado de hermosas playas sin necesidad de aplicar por visa dependiendo de tu país. En Inglaterra, con una variada oferta de ciudades, estarás en contacto con la esencia de la cultura británica y del idioma. En Irlanda podrás estudiar, trabajar y viajar sin necesidad de aplicar por visa dependiendo de tu nacionalidad. Y muchos destinos más. Todo esto es posible gracias a la asesoría de Jaicos. Jaicos, show the way. Por supuesto que mi intención no es hacerle promoción a Jaicos, sino mostrar efectivamente que hay toda una industria creciente que apunta precisamente a ese anhelo de la internacionalización. Pero la pregunta es, ¿lo venden precisamente pensando en los problemas sociales y demás, o en una posibilidad de hacer una buena estancia, divertirse y poderse pasear? Entonces, desde ahí tenemos que pensar esta parte. Dentro de la cuestión curricular, hay muchas definiciones, pero hay una que quiero que tomemos, que es la última, que habla de un currículum transformado, implica nuevas metodologías, una nueva excelencia académica, nuevos modos de pensar y nuevas maneras de enseñar y aprender. Pero en estas
Muchas veces decimos, tenemos que cambiar, pero hasta en los mejores cuentos podemos cambiar a princesa, a príncipe o a sapo. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros cambiar? ¿Qué es lo que queremos conservar? ¿Qué es lo que necesitamos tener? Y ahí es donde se hace. Bueno, hablábamos en el curso ayer sobre la conciencia planetaria. Cuando nosotros despertamos, no despertamos diciendo, bueno, a lo mejor sí por las noticias, pues cómo es que llegó Evo a México, ¿verdad? Pero no necesariamente estamos pensando dónde está Estonia, o qué le pasó a Estonia, Letonia y Lituania cuando la estudiamos y eran territorios y ya se nos volvieron países. Es decir, este tipo de cosas que nosotros estamos conscientes, que nos hacen tener esta conciencia planetaria y esta identidad dentro del planeta en la que podemos desarrollar. Por eso nuestras habilidades de interculturalidad, de prerequisitos cognitivos, de las habilidades que tenemos, tienen que ver también con una actitud, tienen que ver con una presencia, tienen que ver con una historia que vamos construyendo. Y para eso, discúlpenme, pero tenemos que hacer que los estudiantes se responsabilicen de su propia historia, que tomen la pluma y la escriban, porque en los países latinos, claro, aquí no pasa, pero en México sí, generamos con las familias codependencias. Y entonces estamos detrás de los hijos de los estudiantes y demás con el látigo, ándele, mire, yo le digo, le conviene, hágalo y demás. Aquí la actitud sería diferente. Usted decide, yo lo acompaño, pero decida ya y haga las cosas precisamente para poder construir. Porque todo esto, cuando hablamos de educación internacional, hay que hacerlo. Claro, no tenemos que tener una idea perfecta del estudiante, porque el estudiante es lo que es. Este es un estudio fotográfico maravilloso que está en internet, donde fotografían los cuartos de los estudiantes internacionales en todo el mundo. Habrá quien limpie su cuarto, habrá que no, pero finalmente nosotros estamos hablando de esto que nos permite precisamente abonar a la cultura de paz. Y a propósito de la cultura de paz, acaba de salir un video muy lindo que quiero compartirles precisamente porque es parte de esta historia. Música, maestro, el sonido, por favor. Aló, plataforma para el intercambio intercultural. Ahí es donde está nuestro activismo y desde casa podemos participar. Por eso nosotros tenemos que estar muy claros que dentro de estas estrategias de fortalecimiento pedagógico existen también una gran cantidad de alternativas donde nosotros hablamos primero con vínculos de cooperación y estos vínculos son incluso aún sin salir. La otra parte son mecanismos de herramientas y orientación que tenemos que conocer. Por supuesto, también tenemos que ver la gestión de la innovación como parte de nuestra tarea. Tenemos que ver las buenas prácticas, la gestión de conocimientos, la creación de intervención de redes y, por supuesto, la parte pluricultural del trabajo que hacemos. Dentro de todo eso, estas funciones que ustedes ven aquí tienen que ver con lo que ya mencionaba, no me detengo en esta parte, pero sí ustedes ven que ya hay un trabajo que nos permite establecer estos vínculos. Y dentro de estos vínculos, saber que la innovación debe de ser asumida con un enfoque sistémico. Es decir, estas actividades aisladas son como balazos al aire. Nosotros tenemos que saber a dónde apuntamos y precisamente poder llevar hacia ahí la innovación. Y cuando hablamos de esto, hablamos de proyectos sociales
que tienen que ver precisamente con la docencia, la investigación, pero también tiene que ver con la administración, tiene que ver con el liderazgo institucional, para que efectivamente podamos lograr que estas estructuras nos permitan un abordaje mucho más integral y dentro de todo esto poder desarrollar los diferentes enfoques. ¿Qué hacemos dentro de nuestras iniciativas? Número 1, propiciar un desequilibrio cognitivo, poder ver la interacción de alto nivel, trabajar sobre los diferentes recursos de colaboración y poder iniciar este debate inteligente con la producción de las tecnologías, con el uso de las cosas, independientemente de cómo lo llamemos. Porque si ustedes ven, aquí todavía nos estamos poniendo de acuerdo en cómo lo vamos a llamar. Yo como autora me peleo con el concepto de movilidad virtual, porque se me hace que es como la comida vegetariana, que dicen que es carne de soya. No, es soya, no es carne. Entonces, cuando hablamos de movilidad virtual, si no me muevo, mejor llamémosle International TICs, que son las tecnologías que nos permiten internacionalizarnos. Y entonces sí, vamos a ver que estos énfasis van a permitirnos desarrollar todo esto, que son nuestras pedagogías emergentes. Llámenla como quieran, desarrollenla como quieran, y cada una sería motivo de un taller, pero por lo menos sepan que existen y que además dentro de lo presencial, lo híbrido, lo virtual, es algo que ya estamos trabajando. Estamos en la época, por supuesto, de los mashups, es decir, de la combinación de recursos, del montaje en plataformas, de las narrativas digitales, pero estas narrativas tienen que ver precisamente con esta lógica, para hablar de la educación, la información y el conocimiento, respetando el pensamiento y la forma de los ideales de las personas. Y por eso, cuando decimos que una persona con una idea nueva es un loco hasta que triunfa, se vale soñar. Y si para esto soñar nosotros vemos que un mundo abierto inicia por una mente abierta, ayer lo veíamos, podemos decir, y por un sueño compartido. Y hablando del sueño compartido, yo quiero terminar ya nada más con esta fotografía. Para los que participaron, creo que les va a traer gratos recuerdos. Muchas gracias, por mi parte es todo. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, el periodo de preguntas y respuestas. Aquí tienen ustedes su micrófono. Y nosotros también los invitamos a ustedes que quisieran tomar parte en esta discusión. Muy interesante el tema. Me gustó mucho la concepción esta de carne de soya. Movilidad virtual. Son como contradicciones y creo que todos tenemos en la mente una serie de dudas que podemos compartir. ¿Quién tiene alguna pregunta, alguna participación? Tenemos a Christopher ya dispuesto para atendernos. Le rogamos darnos su nombre, su parte ahí tenemos. Parece que no está el micrófono, por favor, compañero. Gracias, mi nombre es Edith del Mar Estrada y vengo de Guatemala, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Humanidades. Tengo, bueno, más que una duda, es como un comentario, por ejemplo, con respecto a lo de la internacionalización. Estamos hablando de una innovación curricular. Me llama mucho la atención que se habla mucho de cooperación, trabajo colaborativo, de conciencia, qué papel juega la parte de los valores, porque, por ejemplo, el contenido pues está en la red, usted misma lo dijo, ¿verdad? Y dio ejemplos. La mediación pues está por parte del tutor o del profesor, pero ¿cómo podemos trabajar la parte de los valores, viendo que es tan importante? Precisamente la formación desde un enfoque internacional y todas las actividades que hacemos
son pugnando precisamente por el desarrollo de valores. Porque si nosotros actuamos en estos entornos virtuales sin ética, sin tolerancia, sin amor al prójimo, sin la parte de la comprensión de las realidades múltiples, porque además no nada más es entre los pares, sino también dentro de los proyectos que se realizan, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Por eso cuando hablamos de la cultura de paz, muchas veces se piensa que tiene que ser después de un periodo de posguerra, y en realidad existen violencias evidentes, sistémicas, que se repiten en nuestras instituciones. No quiero meterme con mucho ruido, pero sí puedo decir, por ejemplo, que en estas violencias sistémicas, incluso como trabajadores, como académicos, lo vemos con humor, pero existen algunas situaciones que nos hacen ver que no es sencillo. Por ejemplo, en el 2017, en nuestra universidad, fuimos epicentro en Morelos y Cuernavaca de un terremoto y perdimos los edificios. Y entonces había dos decisiones. Número uno, no había la alternativa de decir vamos a regresar a las aulas porque ya no las había. Y la segunda, ¿qué hacemos con los estudiantes? ¿Los mandamos a llorar? ¿Los mandamos a que se conduelan de lo que se cayó en su casa, porque no se cayeron las casas en Cuernavaca? ¿O qué vamos a hacer? El aula se volvió un libro vivo, nos fuimos a las comunidades, como era arquitectura. Yo trabajo en 5 facultades y cada una se fue al asunto. Por ejemplo, yo trabajé sobre efectos post-trauma, otros trabajaron sobre la reconstrucción y la construcción de viviendas temporales para que la gente pudiera vivir, y hasta la fecha vive, déjenme decirles. Otros estuvieron trabajando sobre asistirlos para que pudieran hacer el reclamo financiero, etc. Entonces, esa parte es la que forma los valores, pero en terreno. Es decir, nosotros estamos precisamente, como se dice en el fútbol, a nivel de cancha. Nosotros entendemos que esta parte es, y eso es lo que nos hace sentir más vivos. Cuando estás en la parte de la administración, firmas convenios, generas cosas, estableces vínculos, pero ¿cómo se traduce eso verdaderamente en la formación? No solo académica, sino de seres humanos conscientes, felices, éticos, enamorados de lo que hacen, con pasión, con orgullo patrio, y puedo seguirme toda la tarde diciendo esto. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo, y con esa convicción. Claro, presentamos algo y nos presentamos muy serios, y quiero decirles que hoy me porté bien, porque estábamos sujetos a ese micrófono, pero en realidad la idea es que por los poros nos entra. Y yo, por ejemplo, desde que llegué a Honduras, estoy viviendo el cariño de la gente, también las quejas. Me ha tocado dar conferencias. La vez pasada había un partido de fútbol México-Honduras. Yo decía, por favor, que no metan un gol mientras estoy hablando, porque se va a armar aquí. Entonces, esa parte de la pasión, de la realidad, de la forma, es lo que nosotros, número uno, tenemos que vivir, y número dos, tenemos que documentar y recuperar, porque si no se diluye. Y eso es parte de lo que tendríamos que estar escribiendo. Hay temas que aparentemente no se hablan, no se escriben y no se dicen en las universidades, pero en la universidad es universalidad, y si no lo decimos, entonces no estamos formando seres humanos, estamos obteniendo productos. Muy bien, ¿alguien más quisiera tomar parte en esta práctica? Tenemos ahí el piso. Buenos días, doctora. Cada vez que usted hablaba, yo pensaba en mi mente, es cierto, me gusta, porque uno se siente apropiado y se traslada a esta experiencia que usted nos ha comentado aquí en este espacio. Yo quería preguntar, usted mencionaba que ha trabajado mucho con comunidades rurales y ha tratado de llevar a sus estudiantes también a los espacios de la comunidad, que es el mejor lugar de aprendizaje posible. ¿Cómo ha logrado articular ese conocimiento, ese saber ancestral, comunitario, rural? Me imagino que en esa experiencia también ha tenido la oportunidad de estar con comunidades indígenas, afrodescendientes. Entonces, ¿cómo ha logrado articular ese conocimiento, ese saber ancestral y vincularlo a ese conocimiento convencional, científico, y cómo lo lleva al aula de clase? Claro que sí. Oye, esa es una pregunta muy bonita, porque en realidad la comunidad nos enseña todo. Fue muy curioso porque cuando yo fui estudiante, en el año 2 Conejo, hace varios siglos, yo empecé a trabajar precisamente con comunidades indígenas. Yo hacía radio indígena.
Y después los indígenas se me internacionalizaron. Yo viví 2 años en una comunidad otomí y me di cuenta precisamente de las necesidades de chiquitos que los ponían en albergues y vivían ahí solitos. Es una larga historia, no se lo voy a contar aquí. Al cabo del tiempo, cuando yo regreso, yo no fui a la búsqueda de, sino la comunidad nos encontró. Llegaron con su sombrerito, con sus vestidos y demás, y dijeron, esta es la universidad, ¿verdad? Sí. Y ustedes saben, ¿no? Sabemos que, pues muchas cosas, ¿sí? Fíjese, estoy pidiendo dinero para la Comisión de Desarrollo Indígena. Y me dicen que tengo que hacer un estudio de mercado y tengo que hacer un plan económico. ¿Qué es eso? Fue maravilloso. Porque entonces le dije, mire, espéreme tantito, siéntese, tome asiento, que ahora son mi familia. Y yo les dije, tomen asiento, vamos a platicar. Y empezamos a enlazar a la comunidad precisamente con los expertos, con los biólogos, con los contadores, con la gente que sabía hacer esas cosas y hacer un acompañamiento. Pero me di cuenta que también necesitaban formarse, curiosamente, en esos nombres almidonados que tenemos de planeación estratégica, de desarrollo de proyectos y demás. Y entonces ellos desde hace 5 años van muy guapos a sus clases en la universidad, trabajan con nosotros y de repente dije, es que no les tengo que enseñar nada, tengo mucho que aprender. Cuando yo llegué la primera vez al bosque de los hongos azules, yo los buscaba y decía, y los hongos, pues no son voladores, los hongos están en la tierra, los hongos son además, no son alucinógenos, se comen y demás. Los hongos fue lo de menos. A este momento, después de haber trabajado ya varios años con ellos, nos abrimos a varias comunidades, bajamos recursos para el desarrollo de alineamientos, lo vinculamos con la Universidad de Canadá, con universidades canadienses y con universidades costarricenses, por la vía del contraste. ¿Por qué? Porque para nosotros las comunidades indígenas somos nosotros mismos, no los ponemos en reservas, no los retiramos, sino somos nosotros, es nuestra gente. Entonces precisamente ahora es maravilloso trabajar con todos ellos y a eso dedico mi vida. Es curioso porque si ustedes escuchan mi currículum, habla de entornos virtuales y desarrollos internacionales y demás, indígenas y patrimonio. Pues esa es mi vida. Eso es una decisión que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo lo hacemos con los alumnos? No te lo preguntan, te lo exigen. Los alumnos van y el arquitecto ve y va que hace falta un puente aventura y el abogado se da cuenta que tiene que escribir. Entonces, y además yo doy clases en licenciatura, maestría y doctorado y llevamos a todos y todos tienen su proyecto. La idea es que tenemos un libro vivo que es el corredor del Chichinautzin, reserva de la biosfera, y todos nuestros proyectos están permeando precisamente en esa línea, pero además desde varias facultades. Entonces la aproximación es, no les estoy diciendo nada que no estemos haciendo, porque así fue como se dio. Fue un poco la serendipia, un poco como dicen el burro que tocó la flauta, pero la verdad es que sí ha sido una transformación importante y luego lo documentamos y lo presentamos. Y ahora que estábamos en USME, había una señora que se le rodaban las lágrimas y me decía, eso yo lo voy a ir a visitar, yo tengo que ir un día al bosque de los hongos azules, porque lo que usted nos dijo, eso lo queremos hacer. Entonces las mismas comunidades aprenden de las comunidades. Es algo muy, muy bonito. A lo mejor no se pensaría que de esto se deba hablar en un entorno internacional, en una conferencia internacional, pero si a mí me lo preguntan, estos son los temas que tenemos que abordar. Muchas gracias. Tenemos una nueva participación, Ayrton. Sí, por favor. Irma Herrera, mi pregunta está en el sentido de cómo vamos a poder identificar en el título de la persona que ha hecho una relación, una pasantía, una asignatura a nivel internacional, ya sea de manera virtual o presencial. Entonces, si ustedes tienen alguna experiencia o una sugerencia, porque entonces también nosotros lo podríamos sugerir a la Secretaría General. Claro que sí, eso es algo súper importante, es lo que les decía. De repente la gente tiene como el título estándar para todos, pero las competencias no. Entonces, por una parte tiene que ser curricular y por otra parte lo que nosotros hicimos fue solicitar precisamente a la parte de informática que se incluyera dentro del certificado. No se pudo hacer en el título porque los títulos para nosotros son unas piezas grandes así de piel, enormes, que no sirven más que para que mamá las cuelgue en la pared, pero sí en tu certificado había la nota
de en qué participaste y dónde, en qué país fue, y los créditos que obtuviste internacionalmente. Pero nos costó varios años. Les decían, es que es complicadísimo, es que el sistema ya está, pero es que te digo, bueno, pues si la informática lo sabe hacer todo, pues hagan algo bueno. Y entonces ahí fue cuando lo pudieron incluir. Pero también en la parte curricular es muy importante. Nosotros tenemos, es curioso porque en nuestros países latinos hacemos currículums como de 40 páginas, y si no tiene varias decenas de páginas, como que no has trabajado, como que no has hecho la tarea. Y la verdad es que en muchos países es nada más una hojita, una página de vida, una hoja de vida. Entonces nosotros tenemos que ser como mucho más estratégicos para decir qué me formó y qué me define. Por ejemplo, lo que yo presenté aquí es lo que me define como profesora, independientemente de las estrellitas, de los cargos, de las formas. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiero compartir. Yo vine a hablar con mis colegas, con mis pares, y espero llevarme de Honduras una persona que quiera hacer un COIL conmigo y que podamos hacer un curso no para este año, sino para el siguiente, y poder trabajar sobre estas experiencias. Temas comunes, problemas comunes, gran idea. Por ejemplo, dinámicas culturales. Por ejemplo, las ruralidades en los países latinos. Y pueden ser 2, 3 o las universidades que quieran, y se colaboran todos juntos ya. Y es muy interesante porque los chicos producen cosas increíbles. Verdaderamente estas narrativas digitales, ellos han hecho cosas muy bellas.